A ver, jóvenes, nuevamente buenas tardes. Vamos a finalizar este episodio de lo que fue la peste negra o peste bubónica en Europa. Solamente para recapitular lo anterior, ¿no? Hemos visto que el origen de la peste fue en Asia y que esta obtuvo mucha fuerza o se hizo una pandemia debido a las condiciones que se dieron en Europa. Acuérdense, ¿se acuerdan de la pequeña era del hielo? Perfecto. Y la pequeña era de hielo, ¿qué consecuencias trajo, no? Y que esto permitió y favoreció para que la peste bubónica, cuando ingresó a Europa, se expandiera con tal fuerza y tal violencia. Ya, entonces, ¿qué vamos a analizar el día de hoy? Consecuencias. Creo que tengo 5 consecuencias nada más para verlas. Solamente lo que voy a esperar, por favor, es que cuando estemos en el curso de historia, historia del Perú, historia universal o tal vez geografía, debemos dejar de lado todo nuestro pensamiento o carga, te puedo decir, ideológica en el sentido de lo que es la fe. ¿Ya? Yo soy católico, de repente acá hay un chico que es cristiano, de repente acá hay un chico que es pentecostal, ¿no? Qué sé yo, mormón, testigo de Jehová, budista, hincha de Cocú, no sé, lo que sea, ¿ya? Pero la idea es que cuando se analiza la historia sencillamente no ve si tú eres partidario de la U o Alianza, o eres cristiano, o católico, o pentecostés. La historia es la historia no mira esa cuestión, ¿ya? Por eso que vamos a analizar esta cuestión de una vez. Empezamos, vamos a recapitular desde este punto. Las consecuencias, mejor dicho, qué consecuencias lo que hizo la peste en Europa. Número uno, la enfermedad va a acabar con el 30-40% de la población total de Europa. La, fulminó a muchas personas, millones de personas. ¿Qué más? Se daría el pogromo, que eran los linchamientos multitudinarios hacia los pobres judíos. ¿Y en dónde comenzó eso? En Alemania, para variar. Alemania y su gran hambre hacia los judíos, su gran cólera hacia esas personas. ¿Qué más? Cuando llegó a París, en Francia, se contaban un total de 500 personas enterradas por día y murió tanta gente que se pensaba que era el fin del mundo. Eso dicen los cronistas. ¿Qué más? Ante la cantidad de cadáveres y cementerios, ¿se acuerdan que el Papa Clemente VI va a consagrar el río Ródano como cementerio fluvial? ¿En dónde? En la ciudad de Aviñón, en Francia. ¿Ya? Entonces, si tú ves estos 4 hechos que se daban en Europa con la peste, ya imagínate las consecuencias que se van a suscitar. ¿Ok? Empezamos, sí, seguimos con lo siguiente. Hemos visto el cuadro aquí está. Aquí tenemos el triunfo de la muerte, que ya les mostré con mucha anticipación, ¿ya? De Peter Bruegel, cómo él representa la entrada de la peste y va aniquilando a la sociedad europea sin importarle la condición social, sin importar la condición religiosa, si eres rico o pobre, ¿no? Millonario, rey o noble, ¿ya? La peste no creía en nada, solamente ingresó, acabó y fulminó a las personas. ¿Ok? ¿Qué más? Sigamos. Acá hay una Sí, parte, a ver, un favor, baja tu audio. Este es el triunfo de la muerte de Peter Bruegel. Lo interesante de ustedes jóvenes, sobre todo mis chicos, los jóvenes TikTok, empieza a hacer TikTok, pueden entrar libremente, virtualmente, a los museos de Europa. Uno de ellos es el Museo del Prado, que puedes ingresar, solamente tienes que entrar al link del Museo del Prado y ver los cuadros, no solamente de Peter Bruegel, sino de muchos pintores famosos, ¿ya? Y el triunfo de la muerte está en el Museo del Prado en España, en Madrid, que vemos ahí lo que representa el triunfo de la muerte de Peter Bruegel, ¿ok? Ahí vemos cómo la muerte se está llevando a un noble, ¿no? Que parece más un noble o un zar ruso, ¿no? Contándole el tiempo de vida que le queda, ¿no? Interesante, interesante este cuadro que refleja en sí todo lo que fue la pandemia de la peste bubónica en aquella época. Ahora sí, vayamos al tema rápidamente. Consecuencias de la peste negra en Europa del siglo XIV. Primero, en lo político, ¿ok? Observa muy bien la imagen. En lo político, el fin del régimen feudal. La imagen del señor feudal se va a deteriorar. ¿Debido a qué cosa, chicos? Debido a la falta de súbditos. Acuérdate, estos señores feudales
ostentaban o mostraban su poder. ¿Por qué? Porque tenían súbditos, tenían campesinos, tenían siervos, tenían vasallos. Y estos siervos y vasallos, ¿qué le brindaban al señor feudal? Acuérdense, su fuerza de trabajo, ¿a cambio de qué? Del que el señor feudal les diera sencillamente protección dentro de su castillo. ¿Se acuerdan? Ya el señor feudal va a dar protección al vasallo y al siervo dentro de su castillo y le va a proporcionar una cantidad de tierra para que se pueda sencillamente alimentar y sobrevivir. A cambio de que también el campesino le diera un excedente, una cantidad de esa tierra, del producto al señor feudal. O sea, era una cuestión recíproca. Yo te doy seguridad y comida y tú me brindas obediencia. ¿Ok? Pero la peste se llevó a toda la población. Entonces la pregunta es, el señor feudal, entonces, ¿cómo va a sostenerse si no tiene siervos y vasallos para que le trabajen la tierra y para que le rindan obediencia? Entonces ahí viene el primer gran problema. Número uno, el feudalismo se va a deteriorar y va a caer. ¿Ok? Eso anótalo. Número uno, el feudalismo cae. ¿Ok? Y va a resurgir con mucha fuerza, ¿quién? Un personaje olvidado. Déjame admitir, por eso que no me gusta cuando entran por poquitos. ¿Quién vuelve con fuerza? Aquí tenemos dos imágenes muy importantes, anótalo. Nuevamente resurge la figura del rey, ¿ok? El rey va a resurgir con mucho más fuerza y el rey se va a dar cuenta que ya no va a cometer los mismos errores anteriores. Acuérdate que el rey dependía de los nobles y estos nobles a la larga se van a transformar en señores feudales. Ahora el rey ya no, ahora el rey va a depender de la creación de su propio ejército. ¿Ok? El rey va a obtener su propio ejército. ¿Y qué más? Y más adelante estos reyes ya fortalecidos van a crear los estados modernos. Profe, ¿qué son los estados modernos? Francia, Inglaterra, ¿ya? Austria, España. Es decir Estado moderno es decir el nacimiento de los países. ¿Ok? Entonces, renace la figura del rey más fuerte, más imponente y va a ser mucho más autoritario y absolutista. Mientras que en otros lugares donde no había presencia de reinos, porque eran países aún en formación y eran estados independientes, o también se le conoce como pueblos o repúblicas, aquí tenemos el caso, mira acá, esta figura que te estoy mostrando con el cursor, la figura del burgués. El burgués también va a despegar con mayor fuerza, anótalo, los cuales se van a consolidar económicamente y logran el estatus de mecenas. Es decir, estos burgueses que empezaron desde la baja Edad Media, acumulando riqueza a través de sus oficios, a través de los préstamos, a través del nacimiento de los bancos, es gracias a los burgueses, porque nacen los banquitos, los bancos, ¿ya? Un ejemplo muy claro del nacimiento de estos burgueses que se van a consolidar como familias poderosas, aquí tenemos el ejemplo de los Médicis, ¿en dónde? En la zona de Florencia, en Italia. Ojo, aún Italia no existía como país. Era una serie de ¿qué? De repúblicas, de estados, de pueblos, en la cual estos burgueses van a obtener el poder ahí, van a ser como una especie de padrinos, ¿ok? La cual ellos van a favorecer al ciudadano con beneficios económicos. ¿A cambio de qué? A cambio de lealtad y fidelidad. Aunque tú no lo creas, es gracias a estas personas, a estos burgueses que te estoy mostrando como el gran Lorenzo de Medici, alias el Magnífico, gracias a él van a existir lo que nosotros llamamos los pintores renacentistas, los escultores del Renacimiento. Gracias a Lorenzo de Medici tienes a un tal Leonardo da Vinci. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a patrocinar a estas personas. Acuérdate que estamos hablando de una época, jóvenes, en la cual no habían museos de arte, en la cual el arte no se valoraba. Solamente el arte era valorado para el que tenía plata, ya el que tenía dinero. Y el que tenía dinero auspiciaba a estos artistas, porque la verdad que nadie le interesaba el arte en aquella época. Siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, el arte era simplemente un pasatiempo, nada más. Ya, pero estas personas van a valorar a estos personajes, a estos artistas. Por eso que se les van a llamar también mecenas. El mecenas es el patrocinador de los artistas. ¿Ok? Eso es muy interesante. Anótalo, por favor. Resurge el rey y aparecen los burgueses con mucho más fuerza. ¿Qué más? Seguimos ese en el aspecto político.
Consecuencias de la peste negra en Europa en el aspecto económico. Esto es muy interesante. Mira la primera imagen y mira la segunda. La primera imagen, ¿qué dice? Ante la gran cantidad de muertes, ante la gran cantidad de muertos, ¿ok? Un ratito, déjame ver el cursor. ¿Qué va a pasar? La población va a disminuir y van a ser muy solicitados los que han sobrevivido para los diversos trabajos, ¿ok? Los que han sobrevivido, ¿qué van a pedir? ¿Quieres que te trabaje? Somos pocos. ¿Cuánto me das? ¿O cuánto me pagas? En consecuencia, ¿qué ocurre? Aumentan los salarios para los pocos trabajadores en las diversas faenas productivas. Es decir, los pocos que sobreviven, no hay gente para que trabaje el campo de estos señores que van a decir, ¿quieres que te trabaje? Fácil, págame. ¿Te das cuenta cómo cambió la figura? Ya no hay que, no, que si te trabajo tú me das protección o te brindo lealtad. No, 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 no. ¿Quieres que te trabaje? ¿Cuánto es? Somos pocos, págame más. Porque si no, ¿quién te va a trabajar? ¿Te das cuenta cómo se da la gran demanda de los pocos sobrevivientes para que trabajen en los campos? En consecuencia, los salarios aumentan. Y algo interesante, acuérdate tú que muchos campesinos van a morir y muchas tierras van a quedar vacías. El que vive se la agarra. ¿Te das cuenta? Las pocas personas que han sobrevivido van a agarrarse muchas tierras, las cuales más adelante la Iglesia Católica y el rey van a tratar de sencillamente regular esa cuestión, pero va a ser muy difícil porque van a originarse muchas rebeliones. Ahí tienes la famosa rebelión de los campesinos de Alemania, pero eso va a ser después y espero que un día te lo pueda explicar porque eso también es muy interesante. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? En el aspecto económico, ante la gran cantidad de muertes poblacional, los sobrevivientes, los que han sobrevivido por la inmunidad del rebaño, lo que quiere aplicar el gobierno peruano, inmunidad de rebaño, si es que aún no llega la vacuna, fueron muy solicitados para los trabajos. Es por ello que los salarios van a aumentar para los pocos trabajadores en las diversas faenas productivas. ¿Ya? Eso es en el aspecto económico. Va a aumentar los salarios para los pocos sobrevivientes. Anótalo, por favor. Ajá. Tercer aspecto, el aspecto religioso. Ojo, espero acá no tener inconveniente con algún creyente, pero esta es historia, por favor. Tercer aspecto, el religioso. Ahí vemos la figura del Papa, ¿ya? ¿Qué más? La iglesia sería cuestionada y la imagen del Papa o Santo Padre también. Según la tradición cristiana, ¿cuál es la idea de la tradición cristiana? A ver, chicos, que Dios tiene poder sobre todo. Dios tiene poder sobre las criaturas, sobre la naturaleza, etcétera, etcétera, y también sobre las enfermedades. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Sencillamente, ni Dios ni el Papa pudieron contener a la enfermedad. Ni por muchos rezos, ni por muchas procesiones que salían a las calles a suplicar procesiones rogativas, eso no te olvides, las procesiones rogativas, que es decir, salían imágenes o figuras de santos para que sencillamente frenara la ira de Dios, frenara la cólera de Dios, y esas procesiones rogativas no tuvieron efecto. Hasta ahorita acá en el Perú celebramos procesiones rogativas. Alguien que me pueda decir o escribir una de estas famosas procesiones rogativas acá en el Perú. Ya se viene, octubre. Milagros. Señor de los Milagros. Perfecto, Vari, perfecto, el que me respondió. ¿Qué ruega el Señor de los Milagros? A ver, ¿por qué sale en octubre? ¿Se han puesto a pensar? ¿Qué le pedimos al Señor de los Milagros? ¿Ah? ¿Temblores? Perfecto. Acuérdate, octubre es el mes de los terremotos, así que ten cuidado. Octubre es el mes del gran terremoto de Lima, ¿ya? Y la chamba del Cristo Moreno es pedir que no venga el terremoto a sacarnos el ancho. O sea, le rogamos al Señor de los Milagros, o al Cristo Moreno de Pachacamilla, que trabaje, su chamba es que defienda a Lima del gran terremoto. Eso se llama rogarle. Por eso se llaman procesiones rogativas. ¿Entendiste? Y esa tradición viene desde esa época. O sea, salían las imágenes sagradas para que sencillamente frenaran la ira de Dios, para que se calmara la gran peste por los pecadores que existen. Dios nos ha castigado con esta enfermedad. Y la verdad es que sencillamente no tuvo efecto. Así que la imagen del Papa y de la Iglesia van a ser cuestionadas. Oye, yo le rezo a Dios, le rezo a la Virgen, le pido al Papa, oye, no se calme esa enfermedad. Entonces, ¿que ellos no eran todos poderosos? Date cuenta, estamos hablando de la mentalidad de la época, ojo,
¿ya? ¿Qué más? Entonces, ¿qué dice aquí? Muchos puntos de la fe cristiana van a ser cuestionados, por ejemplo, y analiza esto conmigo, por favor, ¿ya? Vamos a analizar, un ratito me han escrito acá, amores, a ver qué me han puesto. Me están insultando acá. Vamos a ver. Primer punto, la unción de los enfermos. ¿Ya? La unción de los enfermos. Mira la imagen. Gracias, Shirley, por ponerme el Señor de los Milagros. Gracias. La unción de los enfermos ya fue. ¿Por qué te pongo eso? Acuérdate que la tradición cristiana, ¿qué te habla? A ver, jóvenes, miren la imagen. El lavado de los pies y la hospitalidad que Jesús predicaba, ¿no? Sánale las heridas al enfermo, al leproso, lávale los pies al desposeído, ¿no? Bríndale hospitalidad, dale hogar al que no tiene, ¿te das cuenta? Entonces, ese es un punto de la fe cristiana. La unción de los enfermos ya fue. ¿Por quién? Por la cuarentena. ¿Te das cuenta? Tú veías a una persona mal en esas épocas, ¿qué le vas a limpiar el pie? O curarle los bubones, o sea, los chupazos que tenían por la peste. Estás loco, me va a contagiar. Cuarentena, cuarentena nomás. Y ahí va a ser la imagen del médico. ¿Te das cuenta? Ese hombre de negro con traje y con pico largo es el médico de la época, el médico de la peste. ¿Qué dice? Va a ser reemplazado por la cuarentena, el encierro obligatorio, que ahorita tú y yo lo estamos viviendo, los domingos sobre todo, para no contagiarnos. ¿Ah? Mira cómo se mantiene esa tradición. La cuarentena va a acabar con la idea cristiana de la unción de los enfermos, de la hospitalidad, del lavado de pies, de la sanación hacia el sarnoso, hacia el leproso, hacia el enfermito. No, eso ya no va acá en esta época. ¿Por qué? Porque puede tener peste y me puede contagiar. ¿Te das cuenta? El encierro obligatorio, es decir, la cuarentena, bajo la prescripción médica y el aislamiento acabaría con esa tradición cristiana. Uy, se está cuestionando la fe. Uy, ¿qué se viene? Vamos a ver, ¿qué otro punto se cuestionó? Muy interesante, observen. Aquí está. Miren esa imagen. ¿Quién es? Nuestro amigo Jesús resucitando, saliendo de la cueva. La resurrección de la carne. Según el credo cristiano, Jesús resucitó entre los muertos. ¿Ya? Y esa cuestión es un punto dogmático del cristianismo, ¿no? Que al tercer día Jesús resucitó. Es decir, la carne va a resucitar. Y eso es lo que te hablan en la iglesia, en la misa, y eso dicen el credo, ¿no? Creo en la resurrección de los muertos. ¿Saben el credo, no? ¿Aló? ¿Aló? ¿Alguien sabe el credo, no? No sean herejes. Sí, sí. Creo en Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué es santiguarse? Sí. A ver, cristianos, ¿qué es santiguarse? Este es santiguarse. Esa es la señal de Constantino. ¿Y qué es persignarse? Esto. Dios mente, Dios boca, Dios corazón. Ese es el credo, ¿ya? Y el credo nos habla de la resurrección de la carne. ¿Ya? La resurrección de los muertos. Pero mira, eso ya fue ¿por quién? Mira la imagen que te estoy mostrando, por la quema de los cadáveres. ¿Qué? Va a resucitar, ya está muerto, y si no lo quemamos, ¿qué va a pasar? Se va a podrir, y si se va a podrir me va a contaminar y me va a contagiar, porque esta enfermedad ya estaba en el ambiente. Y número dos, ¿qué pasó, amores míos? Ya no podías enterrarlo porque los cementerios estaban colapsados. ¿Te acuerdas tú que te expliqué que los cementerios ya habían colapsado? Y que el Papa, ¿qué hizo? Consagró el río Ródano para lanzar a los cadáveres. Entonces, ¿qué hizo la población? Se acabó ese gran dogma cristiano de la resurrección de la carne. ¿Qué van a hacer? Quemar muertitos. Mira la imagen. Los quemaban. ¡Pum! Les prendían fuego. Que se hagan polvo. ¿Para qué? Para que la carne no se pudra o apeste, y dos, de paso, quema la enfermedad. Entonces, jóvenes, ¿qué nos estamos dando cuenta? Que muchos mitos cristianos ya van a ser rotos con esta enfermedad. Se van a desplomar la idea, uno, de la unción de los enfermos o la hospitalidad y la resurrección de la carne. Entonces, date cuenta, cómo una pandemia cambia la mentalidad. Profe, ¿y usted cree que actualmente esta pandemia está cambiando mentalidad? Sí, mucho. Y tú lo estás viviendo. Yo que tú lo anoto. A ver, un cambio de mentalidad o en esta época de pandemia, ¿se acuerdan a los inicios? ¿Quiénes eran los que se morían? ¿O dejaban que se murieran? Los viejitos, ¿se acuerdan? ¿Y cuál era la idea? Si ya vivió, ¿para qué tanto más que mueran los viejitos? Qué triste, ¿no? Eso pasó en Europa.
Entonces es un cambio de mentalidad. En las épocas antiguas los viejos eran los que representaban la sabiduría. Ahora no, eran los primeros que mueran, ya vivieron. ¿Te das cuenta cómo cambia la mentalidad de acuerdo a la pandemia? Ya, de la misma forma. En el siglo XIV cambió esa mentalidad y se cuestionó los preceptos cristianos. No te olvides, la hospitalidad o la unción de los enfermos, y ahora date cuenta esta, la resurrección de la carne por la quema de los cadáveres. Entonces ya la iglesia estaba siendo cuestionada. ¿Por qué? Porque falló, no calmó a la enfermedad. Ni Dios, ni el Papa, ni la iglesia calmaron a la enfermedad. Y hasta ahorita seguimos con eso, ¿no? Le echamos la culpa y el pato de todo a Dios. Sigamos. Otro aspecto, el tercer aspecto, ¿qué dice? Consecuencia, para un cuarto aspecto, consecuencia de la peste negra en Europa, el aspecto social. Ante tanta abnegación y desprendimiento de humildad por parte del hombre, surge la idea del vivir bien. Este es muy interesante. Lee conmigo. Ante tanta abnegación y desprendimiento de humildad por parte del hombre, surge la idea del vivir bien. Es por ello que la mentalidad del desprendimiento para el agrado de Dios, al estilo de los santos, el que se flagelaba, el que dormía en tablas, el que no comía porque iba con la idea del cristiano bueno, ¿no? Si Dios sufrió, ¿por qué yo no? Si a Dios lo clavaron, a Jesús lo clavaron en la cruz, ¿por qué yo no puedo sufrir como Él? Si Él sufrió más que yo, lo mío es un chiste, se flagelaban, se torturaban, ¿no? ¿Qué más? Se abnegaban a muchos placeres de la vida. Sencillamente eso va a ser cuestionado. ¿Por quiénes? Por los burgueses, por los nuevos ricos, las cuales te decían, mira, date cuenta, tú que tanto has vivido en abnegación, tú que tanto te has privado de los placeres de la vida, ¿para qué? Si vino la enfermedad y te mató a tu mujer, a tu hijo, a todos tus seres queridos, ¿Dios te ayudó? ¿Ah? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿para qué vivir de esta forma tan paupérrimamente? ¡Vive la vida! Y no dejes que la vida te viva. Mismo sus irías. ¿Te das cuenta? Entonces surgió la manera de vivir bien. ¿Ya? ¿Qué agrado de Dios ni qué nada? Disfruta la vida, disfruta de los placeres. Entonces la mentalidad de la abnegación va a cambiar por la mentalidad de qué cosa? Del vivir bien, del nuevo hombre. No te olvides de esa palabra. El nuevo uomo, el nuevo hombre de la idea del renacimiento. ¿Ok? ¿Qué tenemos acá? Vamos a ver la imagen. Aquí está bien clara, date cuenta. Los abnegados, los que creen que vivir en penitencia e imitar el sufrir de Cristo fue cuestionado, ya que Dios y las figuras divinas nunca los socorrieron. Es por ello que sería reemplazado por, mira, pues eso pongo ya, fue por el vivir bien, el comer bien, ¿ah? El satisfacer todas las necesidades y mostrar los lujos. ¿Qué dice? Es por ello que surge la idea tergiversada y triste de la lujuria. Chicos, ¿qué entiendes tú por lujuria actualmente? Profe, los mañosos, los que viven fornicando. No, lujuria no es sexo. Lujuria es el que vive el lujo. Ahí está, me está escribiendo, ¿a qué me está poniendo? A ver, uy, Dios mío, ¿qué me estarán diciendo, profe? Usted es un pecador. Los lujos, bien dicho, Shirley, te felicito. Es el que vive en lujo, nada más. Y no me van a negar ustedes que si están estudiando es porque ustedes quieren vivir también en lujo posteriormente, ¿no? ¿Quién no quiere tener un buen carro? ¿Quién no quiere tener una buena casa? ¿Quién no quiere tener las cosas cómodas que te facilitan la vida? Entonces, se da esa idea, la idea del vivir bien, la idea del comer bien, la idea de vivir en lujo, por eso se le llama lujuria, que lamentablemente va a ser tergiversado por la iglesia en la contrarreforma. Que eso ya más adelante vamos a ver la contrarreforma, porque antes de la contrarreforma estaba la reforma. Pero aunque tú no lo creas, la reforma también nace gracias a la peste. ¿Ya? Acuérdate, ¿por qué? Porque la iglesia me ha fallado, Dios me ha fallado. ¿Te das cuenta? En la persona que yo depositaba mi fe, mi confianza, nunca me escuchó, me ha fallado y me ha quitado todo lo que tenía, a pesar de que yo vivía humildemente, abnegadamente, me privaba de beneficios, daba mi diezmo a la iglesia. ¿Para qué? Para que finalmente venga una enfermedad y me mate a todos mis seres queridos. Entonces, ¿te das cuenta? El ser humano es simple, entonces ya no creo en él, pues. Entonces me voy a dedicar a qué cosa? A vivir lo que sencillamente había renegado, vivir muy bien. Entonces date cuenta, se vive en lujo, lamentablemente esta idea será tergiversada por la iglesia y la contrarreforma. El hombre lujurioso solamente vive en lujo, nada más. ¿Ok?
¿Ok? Sigamos aquí. Mira, qué interesante. Esta es la reacción de la iglesia. Bellos y bellas, chicos, yo tuve la oportunidad de ir a esa iglesia. Es la iglesia de Andahuaylillas en el Cusco. ¿Alguien ha ido? Profe, Cusco no solamente Machu Picchu o Sacsayhuamán, no. Pero eso sí, del Cusco a Andahuaylillas es por lo menos 1 hora y media de auto. Pero mira, esto es lo que vas a ver. Y cuando tú vayas al Cusco vas a ver muchas de esas imágenes, ¿ya? La reacción de la iglesia sería la contrarreforma y el cuestionamiento de ese estilo de vida. Ese estilo de vida no es del agrado de Dios, ¿ya? Mira ese estilo de vida, mira el cursor, ¿ves? Los ricos o los hombres viviendo en lujuria, en lujo, glotonería. Mira cómo comen su pescadito, están viviendo bien, ¿te das cuenta? Acá hay un noble, cómo comen todos bien rico, pero esa cuestión no es del agrado de Dios, pues. ¿Y qué va a pasar con esos que comen bien, glotones, que viven en lujo? Mira lo que les espera, mira la imagen de la derecha, el infierno. Qué miedo, ¿no? Mira esa imagen apocalíptica, esa imagen infernal, como el demonio con sus cuernos y su cara de qué animal será, ese perro, vaca, carnero, cómo arrastra a estas personas. Mira cómo este está acompañado con un diablo, mira la muerte impidiendo que nos salga, y mira este gran monstruo o pez devorándolos, y mira el castillo que representa la entrada del infierno. Entonces, esa va a ser la reacción de la iglesia, ¿te das cuenta? Que de alguna otra manera va a cuestionar la idea del nuevo hombre, del hombre que quiere vivir bien, del hombre que quiere vivir en opulencia, del hombre que quiere vivir en lujo. ¿Por qué? Porque sencillamente, ¿para qué me voy a negar? ¿Para que venga una enfermedad y me destruya? No, pues mejor vivo la vida, pues, te das cuenta. Pero la iglesia va a reaccionar. Ahí vemos esto, ejemplo, el mural de Andahuaylillas, que yo te invito a que vayas, es muy linda esa iglesia. Es la Capilla Sixtina de los Andes, del Cusco. Tuve la oportunidad de estar ahí, algún día le mostraré mis imágenes. ¿Qué más? Sigamos aquí. Consecuencias de la peste negra. Y por último tenemos, ¿qué cosa? Quinto, el aspecto cultural. Es así que van a ser el renacimiento. ¿Ok? El renacimiento dejaría de lado la idea teocrática y se centraría más en la... Disculpen un ratito, chicos. Se centraría más en la figura humana, en la figura del hombre. Se va a acabar con la idea del pensamiento teocrático, de la idea de que estamos regidos por un todopoderoso, ¿no? Pues ya no, que todo lo que hacemos simplemente es hacia Dios, ya no. ¿Por qué? Porque Dios me falló en esta peste. En consecuencias, ¿en qué me voy a centrar más? En mí mismo, en el ser humano. Pero en el ser humano en todas sus manifestaciones, por favor, en lo que es el amor, el placer, la sexualidad. ¿Ok? ¿Qué más? Por eso que vamos a ver plasmado todas estas manifestaciones ¿en dónde? En la medicina, en la pintura, en la escultura, en la literatura. ¿Ok? Mira, date cuenta, Da Vinci, hombre del Vitruvio, date cuenta. El ejemplo del hombre y sus dimensiones. ¿Qué más? El nacimiento de Venus, date cuenta, de una gran concha, pero tapándose las partes nobles, las partes sensibles, los senos y la parte íntima. ¿Te das cuenta? Pero ya hay una expresión más de libertad, en la cual el hombre, ¿qué quiere mostrar? Simplemente lo que es el ser humano, un ser con placeres, que quiere manifestarlo a través de ¿dónde? A través de la pintura, y ya dejar de lado las imágenes religiosas. Mira, Ares, ¿te das cuenta? Cómo está después de tener sexo, cómo está descansando, y mira los faunos a su costado observando todos alcahuetones. Entonces, ese va a ser el renacimiento, una libertad de la expresión humana, que ya va a dejar de lado las ideas teocráticas, absolutistas de Dios, y se va a centrar mucho más en la figura del hombre. Bien, jóvenes, eso creo que, a ver, sí, vamos a ver si hay otra consecuencia más. Gracias, ya no hay más consecuencias. Pero esas fueron las más importantes, creo yo, ¿no? Nunca te olvides, uno, en lo político, el resurgimiento del rey y la aparición de la burguesía con más fuerza, anótalo eso por favor. Dos, en lo social económico, el aumento de salarios para los pocos sobrevivientes, ¿ya? ¿Qué más, qué más, qué más? ¿En qué más me quedé? Tres, el cuestionamiento hacia la fe, ¿te acuerdas tú? La fe, los puntos cristianos, la abnegación va a dejar, la abnegación ya no se va a dar por las ideas de qué cosa, del vivir bien, del nuevo hombre o del nuevo homo,
¿ya? Y por último, algunos puntos cristianos sobre lo que es la hospitalidad y la unción por la cuarentena y la resurrección de la carne por la quema de los cadáveres. Entonces, esta peste va a traer, ¿qué cosa? Grandes cambios en todos los aspectos sociales de la vida europea. Nada más y nada menos. A ver, ¿alguna pregunta, alguna objeción o alguien que me escriban si quieren por el chat? ¿Alguna interrogante antes de cortar transmisión? Profe, una pregunta. Dígame. Antes de la peste negra, hubo una llamada la peste de Bizantino. Sí. ¿Esa peste cómo es que terminó? ¿Desapareció así de la nada? A ver, estamos hablando, mi querida Valerie, de épocas en las cuales, y no se vayan a ofender, no había Inca Pharma, no había Mia Pharma, no había pruebas para pruebas de ensayo como están haciendo los rusos, los norteamericanos, no. Sencillamente aquí en esta época de Constantino del año 500 y de esta del año 1300 se va a aplicar lo que es la inmunidad del rebaño. Y mira, mi querida Valerie, es lo que actualmente se quiere hacer acá o se está haciendo en el Perú. Eso se llama la inmunidad de rebaño. ¿Qué significa eso? Eso tiene que partir por el principio del darwinismo, ¿no? De la selección natural, es decir, desaparece el más débil. ¿Ya? De igual forma, hay personas, tal vez tú, Valerie, tal vez yo, pero ya yo lo veo bien tranca porque yo tengo ya 44 años. Imagínate que a mí me dé la peste, me va a fulminar, me va a matar. Pero hay personas, hazme un favor, ese audio, hay personas que la peste les va a dar. Ya, escucha muy bien, les va a dar. Pero ¿qué va a pasar? Su cuerpo va a reaccionar, va a aguantar, va a resistir, va a crear inmunidad. ¿Te das cuenta? Eso se le llama la inmunidad de rebaño. Es decir, va a arrasar a bastante población, pero van a sobrevivir los que son fuertes, los que adquirieron esa inmunidad. Y no solamente esa persona, sino otra más. Eso se llama inmunidad de rebaño. ¿Y cuál es lo más loco? Si tú ya has aguantado y tu cuerpo desarrolló el antivirus, desarrolló la defensa, el germen para defenderte, eso tú le vas a pasar a tu predecesor, a tu hijo o a tu hija, ellos a tu nieto, a tu nieta, bisnieta, etc. Entonces, ¿qué desarrollaron? La inmunidad de rebaño. Entonces, eso es lo que pasó, Valerie. Esos pueblos de la Edad Media desarrollaron inmunidad de rebaño y los que han sobrevivido por ser muy fuertes. Y es así, lamentablemente, y estamos ahorita en esas. Al no haber algo cierto en la ciencia, lo que es vacuna, inmunidad de rebaño. Y eso es lo que se aplicó en Inglaterra, ¿te acuerdas tú? Que el premier Johnson de Inglaterra dijo, igual hagan la vida, el que se tiene que morir se va a morir, y el que tiene que vivir tiene que morir. Eso se llama inmunidad de rebaño. ¿Y cómo es la vida? ¿No? A él se contagió. Y no aplicó inmunidad de rebaño, lo llevaron a una gran clínica y se curó. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es la paradoja del destino, ¿no? Bueno, otra pregunta. Espero haber satisfacido tu inquietud. Sí, muchas gracias. No te preocupes, gracias a ti por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta más, jóvenes? Bueno, creo que ninguna, ¿no? Entonces doy por terminado esto. Espero que les haya interesado. Y nuevamente recalco eso. Yo soy creyente, ojo, profe, pero eso a mí no me han explicado en muchos cursos de Historia Universal. Te voy a decir una cosa bien real, alumno y alumna. Nunca mezcles tu creencia con tu trabajo. Eso se tiene que explicar siempre. ¿Ya? Y lamentablemente estas cuestiones son las que sencillamente acaban mentalidades. Siempre el ser humano vuelve a desarrollar, ¿cómo te puedo decir?, un cambio de idea ante un gran choque pandémico o ante una gran guerra, ¿no? O ante un gran cambio climático. Y eso es lo bueno del ser humano. El ser humano trata de reinventarse. ¿Ok? Bueno, jóvenes, ahora sí, los dejo tranquilos y sencillamente doy por terminado esta sesión, esperando que verlos en la siguiente semana, ¿ya? Espero verlos la siguiente semana, cuídense y para terminar lo que es Historia del Perú, el primer militarismo. Cuídense, jóvenes, hasta luego.